Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente los saluda el magíster Yuri Chicoma Prado. Hoy día vamos a hablar un poco sobre los diversos tipos de importancia que tienen los microorganismos en la industria, ya sea en la industria alimentaria, como en la producción de antibióticos e inclusive también en la producción de alcoholes con algunas levaduras, ¿sí? Entonces debemos comenzar hablando un poco sobre los microorganismos, cuán útiles son en la industria. Hay que entender que cuando hablamos de microbiología hablamos de una gran variedad, ¿sí? Casi todos estamos acostumbrados a pensar que los microorganismos son perjudiciales o son patógenos, y en realidad no es solo eso. Los microorganismos sí están relacionados con diversas enfermedades, pero también van a estar relacionados con algunas producciones, y eso gracias a la biotecnología que nosotros ya podemos saber obtenerles un mayor uso del que generalmente se conocía o se hablaba. Aquí tenemos un resumen sobre todas las diferentes funciones que debemos cumplir y que debemos saber que la microbiología ayuda y va a estar presente. Por ejemplo, cuando queremos hablar de aplicaciones de microorganismos, sistemas o procesos biológicos, entendamos que no solo hablamos que el microorganismo es el que va a actuar o es el que voy a aprovechar, no, muchas veces sus metabolitos, ya sean primarios o secundarios, o simplemente durante los procesos que van a ayudar a que tengamos un ingreso, un proceso fermentativo y una salida, que es un producto final secundario, diferente al que ingresó. Entonces, hay que entender que son diferentes factores. Por ejemplo, cuando ya habíamos hablado nosotros de ingeniería genética, mencionábamos del DNA recombinante o el ADN recombinante, ¿cierto? Entonces entendamos que las aplicaciones de los microorganismos van a darse en la manipulación para la obtención de productos biológicos deseables. Por ejemplo, yo puedo utilizar microorganismos, ¿sí? Para poder obtener enzimas, para poder obtener vacunas de repente, como los anticuerpos, hormonas, factores sanguíneos. Es decir, yo voy a aprovechar los microorganismos para poder extraer algunos metabolitos o algunas sustancias, como estoy mencionando, ¿sí? Eso lo podemos hacer mediante la ingeniería genética. También, por ejemplo, en la medicina, con los interferones y anticuerpos monoclonales. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder ver algunos casos de diagnóstico o tratamientos. Un ejemplo bastante sencillo, por ejemplo, cuando queremos hacer algunas pruebas serológicas, un cassette de VIH, por ejemplo, o para la detección de un grupo sanguíneo, vamos a utilizar anticuerpos. Entonces, esos los vamos a utilizar, son también procesos biológicos o microorganismos que nos ayudan para la extracción de esas moléculas que necesitamos. También, por ejemplo, el tratamiento y utilización de residuos para la detoxificación, el uso de subproductos o de aguas residuales. También, por ejemplo, ya cuando hablamos de cultivo de células vegetales y proteínas unicelulares, es lo que mencionamos la semana pasada, ¿sí? Yo puedo cultivar células, ¿sí? No solo vegetales, también animales, pero para aumentar masa, aumentar biomasa y finalmente poder extraer proteínas que son las que yo necesito organismos o por enzimas o tejidos animales y vegetales por estos procesos. Los de origen antiguo son la fermentación alcohólica, la producción de vino, que en realidad casi hasta por casualidad se pudo evidenciar. La fermentación de vegetales, como los ensilados o silos también, que vamos a ver, inclusive los vegetales. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de comer los famosos encurtidos. Entonces también entendamos que los encurtidos no solo se van a producir con ácido acético o con vinagre, sino también con algunas bacterias que son ácido lácticas y van a disminuir pH y van a producir estos encurtidos. Así que hablamos de una variedad, de una muy buena variedad de productos, ¿sí? Los modernos ya hablamos producciones de levaduras, de hongos comestibles, antibióticos, vacunas y producción de enzimas en realidad, ¿sí? Hay que entender nosotros que cuando vamos a hablar de los antibióticos, entonces es Fleming el primero que nos ayuda y él descubre la penicilina, ¿sí? Casi fue de casualidad porque él lo que estaba buscando era el crecimiento o tener un cultivo puro
Entonces, casi de manera casual, existe una contaminación con un penicillium, comienza a formarse un halo de inhibición, es decir, ya no hay crecimiento de la bacteria. Entonces se dio cuenta que ese hongo podía matar a la bacteria. Sin embargo, esa fue una observación un poco más superficial, ¿sí? Luego ya tuvieron que verse los procesos para poder purificar ese penicillium y obtener un antibiótico de amplio espectro como es la penicilina, ¿sí? Es el único, claro que no, hay muchísimos más. Ahí tenemos más o menos una imagen del hongo penicillium, ¿sí? Miren, cuando hablamos nosotros de cepas industriales, son cepas ya codificadas que han pasado por algunos procesos, pero lo importante es que nosotros debemos saber que también podemos tener algunas cepas, ¿sí? Y dependiendo el uso que le vayamos a dar, podemos considerarlas como cepas para procesos industriales, siempre que las hayamos trabajado de forma adecuada, ¿sí? Si nosotros partimos de un cultivo mixto, ¿sí? Donde vamos a ver una diversidad de colonias, entonces yo voy a extraer una colonia, voy a hacerle las pruebas bioquímicas, si yo veo que voy a repicar, obviamente en un medio un poquito más grande, para tener un mayor crecimiento de bacterias, luego yo voy a realizar las pruebas bioquímicas, y si veo que mediante las pruebas bioquímicas yo obtengo, ¿sí? Una cepa o identifico una especie, entonces yo podría conservarla teniendo siempre el cuidado que esta no se contamine. Entonces, generalmente estandarizadas, que ya han sido efectuadas, ya han sido manipuladas en el sentido de tener la certeza que son cepas puras, e inclusive podemos hasta comercializar con ellas, ¿sí? Entonces, esa es una forma como las industrias aseguran que sus procesos siempre sean lo bastante homogéneos y no hayan cambios en sus resultados, ¿sí? Vuelvo a repetir, las cepas se pueden conseguir, las podemos comprar, pero también podríamos nosotros obtenerlas dependiendo también la destreza que nosotros podamos manejar, ¿sí? Las propiedades de los microorganismos es que los cultivos, ya sean oxigénico o anoxigénico, van a darnos diferentes tipos de crecimiento. Somos como nosotros, tenemos diferentes costumbres. Hay microorganismos que van a crecer donde hay oxígeno y hay algunos que crecen donde hay CO2, ¿sí? Son estables, son fáciles de inocular, es decir, no vamos a tener cepa, me refiero particularmente a obtener un cultivo puro de una sola bacteria. Es un cultivo celular en realidad, solo que son células procariotas. Características que tienen un crecimiento rápido, en 24 horas yo ya puedo tener un crecimiento bacteriano. También ayudan muchísimo cuando ya intervienen en un proceso la rápida producción del compuesto que yo voy a desear, o de repente de los metabolitos, ¿sí? Pueden crecer en cultivo líquido, medios de cultivo líquido, ya sea suelo. Tenemos que trabajar obviamente con las no tóxicas ni patógenas de preferencia, a menos que quisiéramos de repente atenuar alguna toxina o atenuar algún microorganismo patógeno para obtener una vacuna, ¿sí? Fácil eliminación de la célula, es decir, cuando yo ya doy por concluido el trabajo con mi célula, puede ingresar un proceso de esterilización en autoclave nada más, y yo destruyo la célula, sea patógeno o no, pero evito de repente una proliferación no deseada. Miren, los productos en la microbiología industrial, nosotros entendemos dos procesos, ¿sí? Uno, cuando utilizo la célula en sí, como por ejemplo la levadura, que con Saccharomyces cerevisiae, más la acción de alguna célula, ¿sí? De algún microorganismo, entonces yo voy a obtener un producto diferente al inicial. Cambio el sustrato. El sustrato lo entiendo yo como esa materia prima que quiero trabajar. Entonces, cuando hablamos nosotros de los productos de las células o de los productos celulares, voy a entender que puedo yo tener de repente enzimas, dentro de una célula, puedo obtener como producto de una célula, ¿sí? Las enzimas, para que se entienda, la bioconversión son las células que trabajan sobre un sustrato, mientras que cuando hablamos de células puras, de ahí yo puedo obtener metabolitos, ¿sí? Que van a ser característicos. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Puedo producir antibióticos, puedo producir aditivos, alcohol o algunos productos químicos rápidos como los ácidos cítricos. Ya. Vamos a hablar sobre la levadura como
como producto industrial. Hablamos de Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Miren, la producción de células de levadura puede ser ¿para qué? Para levadura de pan, levadura de secado, como suplementos, productos, puedo tener vitamina B, vitamina D. Producto de fermentación de la levadura es el alcohol, bebidas alcohólicas, cerveza, vino, chicha y las bebidas destiladas como brandy, vodka, whisky. Entonces, hay que ver qué es lo que ocurre con esa levadura, ¿sí? Para comenzar a entender, nosotros vamos a entender la fermentación se va a dar por acción de levaduras. ¿Qué es lo que hacen estas? Transforman azúcares en alcohol y en CO2. Un azúcar como la glucosa la convierten en alcohol en condiciones anoxigénicas, donde no hay presencia de oxígeno. Casi tapado, inclusive nos olvidamos y tapado. Y yo lo quiero probar luego de 2 o 3 días y yo me doy cuenta que una cepa o una levadura particular tiene una mayor producción de alcohol y me doy cuenta en relación a la producción de CO2. Mientras mayor gas tenga la bebida, mientras mayor CO2 haya producido, es mayor también la cantidad de alcohol que ha producido esa levadura, ¿sí? El vino es la fermentación alcohólica de la uva, la cerveza es la fermentación de cereales como la cebada. ¿Qué factores afectan la fermentación? La acidez del sustrato, ¿sí? El pH óptimo para el crecimiento de levaduras es de 3.5 a 5.5, es decir, si yo voy a tener si tengo un pH de 7, tampoco le va a permitir un desarrollo óptimo. La concentración de azúcares también, si yo tengo gran cantidad de azúcar, se debe producir tanta cantidad de etanol y CO2 como se quiere. Eso tiende a obedecer un poco al equilibrio, tanto de la carga microbiana con la concentración, ¿sí? Cuando hay poca azúcar, todos estamos mencionando que la fermentación no es otra cosa que la transformación de azúcares en etanol y CO2, ¿sí? El contacto con el aire, por ejemplo, la presencia de oxígeno detiene la fermentación también. Estamos hablando, todo proceso de fermentación es bajo en oxígeno, sí crece muy bien cuando hablamos de un ambiente rico en CO2. Y la temperatura también, las levaduras van a ser mesófilas, pero cuando ya hablamos de temperaturas superiores a 55, entonces esas van a disminuir. Su temperatura óptima va a ser de 30, inclusive algunos grados más que puede soportar. Otra forma, como es que se puede utilizar la levadura, ya van a ser en comprimidos, en tabletas. Generalmente, ¿cómo comenzamos? Con un cultivo, ¿sí? Un cultivo, un inóculo, ese se transfiere a un matraz para aumentar la que se está haciendo, tiene que tener cierta aireación y va a ingresar a un fermentador. El tiene que tener un medio de cultivo bastante estéril, eso sí, tiene que tener un pH óptimo, ya habíamos mencionado de 3.5 a 5.5, si no, no va a permitir el desarrollo de los microorganismos, va a tener que también su aireación para que esta de acá pueda comenzar a tener una descarga de CO2. En realidad lo que queremos aquí no es la producción de alcohol todavía, aquí lo que queremos es aumentar la concentración o el número de células de levadura, ¿sí? Todavía no estamos hablando de la fermentación. Cuando nosotros queremos ya que se inicie el proceso de fermentación, simplemente disminuimos o cerramos la cantidad de oxígeno. Entonces, cuando yo ya tengo mi concentrado de células, yo puedo tener diferentes presentaciones. Si lo que quiero, por ejemplo, son los comprimidos, quiero unas pastillas de levadura, lo que hago es eliminar el agua mediante compresión, empaquetar y almaceno en frío. Y así obtengo mis pastillas. Cuando quiero de repente levadura desecada, activa como polvo, mejor dicho, elimino el agua, aplasto, hago un secado suave y voy a empaquetar. Y cuando quiero de repente en polvo, como les decía, pasteurizo, evaporo el agua, le hago una molienda, empaqueto y almaceno en frío. O sea, son diferentes presentaciones, no solo la levadura la vamos a obtener para la producción de bebidas alcohólicas, sino también la podemos vender por la gran concentración de vitamina que esta va a tener. Cuando hablamos de bioconversión, aquí por ejemplo tenemos la progesterona, esta hormona actúa
el Rhizobium nigricans, y termina cambiando la progesterona, primero a hidroxiprogesterona, luego a hidrocortisona y termina en cortisona. Entonces, demos cuenta cómo la progesterona se pudo cambiar a cortisona solo por la presencia de un microorganismo. Entonces, hablamos que se está afectando aquí un sustrato principalmente, ¿sí? Para la obtención de un producto secundario final. Cuando hablamos de metabolitos primarios y secundarios, el metabolito es como el subproducto, ¿sí? Muchas veces yo puedo utilizar un subproducto, el primer subproducto, o puedo utilizar un segundo producto. Ya vamos a ver. Es decir, donde hay un sustrato de crecimiento, donde van a crecer esas células, yo obtengo dos cosas: células y tengo los metabolitos. Para que exista la reproducción celular, esos también producen metabolitos, ¿sí? Se producen casi simultáneamente, de forma paralela. Un segundo caso es cuando yo tengo células, hay un crecimiento de células, hay un crecimiento de metabolitos primarios, entonces paralelamente a estas, ¿sí?, se van creando las células y sus metabolitos, pero luego que ya llegó al máximo de producir otro tipo de metabolitos, pero ya no son primarios, son de una segunda generación, ¿sí? Y existe otro tipo donde una vez que se detiene el crecimiento de células y de metabolitos primarios, a partir de estas células solamente comienzo a formar metabolito secundario. En el caso anterior que estábamos viendo es que paralelamente el incremento de células y el incremento de metabolitos primarios nos ayudan a interactuar y formar metabolitos secundarios. Bueno, son esenciales para el crecimiento y diferentes características. Miren, en esta imagen sí podemos ver cuáles las diferencias entre metabolismo primarios y secundarios. Por ejemplo, aquí estamos hablando de formación de alcohol a partir de azúcar por la levadura. La línea azul que tengo es la de azúcar, es decir, tenía al inicio mucho azúcar y termino teniendo poca azúcar. Mientras que con respecto a las células, al inicio tenía pocas, como comienzan a fermentar el azúcar, estas se reproducen y terminan muy aumentadas. Paralelamente yo veo también que así como aumentan las células, aumenta el metabolito. ¿Qué metabolito en este caso particular? El alcohol. Si como vemos al inicio, es decir, en la disminución del sustrato, tengo aumentado yo mis células, levaduras, y también tengo aumentado mi metabolito como el alcohol. Si queremos hablar nosotros, por ejemplo, de formación de penicilina, lo que tenemos también es un azúcar como sustrato. Las células, ¿sí?, del penicillium tienden a aumentar y tiene a aumentar las células del hongo, pero también tiene a aumentar el metabolito, penicilina. Hay un momento en el que la célula sí tiende a disminuir, ya llegó a su tope, pero la producción de penicilina todavía está en aumento. Entonces aquí vemos nosotros cómo interviene. En este caso particular, para entender que es un metabolito secundario, es porque yo voy a entender que ese todavía va a seguir actuando luego del crecimiento celular, mientras que en el primer caso no, esos trabajan de forma paralela. Aquí nosotros, si queremos hablar de una vía metabólica, miren, cuando hablamos de la glucosa, esta se convierte en fosfonolpiruvato, que es de 3 carbonos, y vamos a ver algunos subproductos. Por ejemplo, el ácido shiquímico, y voy a tener algunos antibióticos, ¿sí?, como la ansamicina y la rifampicina. Entonces, yo comienzo a ver particularmente que voy a encontrar diferentes tipos de productos. Los que están con este color rojo, hablamos nosotros de un metabolito primario, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí del triptófano, de fenilalanina, no son otra cosa que aminoácidos, ¿correcto? Pero estos aminoácidos, a su vez, producen otros segundos productos, como la actinomicina, como la polimixina, por ejemplo, ¿sí? Si quisiéramos hablar de otra figura, miren cómo este ácido corísmico se convierte en ácido antranílico. Este podría considerarse como un metabolito primario en función a la piocianina, porque la piocianina es un producto secundario. La piocianina es el pigmento característico que tiene Pseudomonas aeruginosa, que tiene ese color característico entre verde y azulado. Muy bien, ese color se lo da este pigmento, que es la piocianina, pero la piocianina también interviene, o nosotros la podemos utilizar como un biosensor para detectar si hay o no la presencia de esta bacteria en un microorganismo.
Aquí, por ejemplo, vamos a ver, lo que vemos de color negro es un pequeño resumen, podríamos decirlo así, de lo que es el ciclo Krebs, una glucosa, triosa, piruvato, acetato, acetilcolina y comienza citrato, alfa-cetoglutarato, oxalacetato. Bien, entonces, sabemos que el ciclo Krebs es para poder obtener nosotros diversos procesos para que la célula pueda asimilar los subproductos y pueda producir energía. Pero sí, cada uno de estos puede también formar subproductos diversos, diferentes, como son los que vemos de la glucosa. Todo lo que veo con color morado es una línea, de la triosa lo que veo con color azul es una línea, o del acetato lo que veo en color verde es otra línea. En realidad, si quisiéramos hablar, existe una variedad muy grande de productos, subproductos y metabolitos que se van a producir gracias a los microorganismos. Entonces, esa es una ventaja. Los microorganismos sí tienen, y no uno, tienen muchas formas de producir, ya sea para enzimas, ya sea para hormonas o diversos metabolitos, tanto primarios como los secundarios. Eso es como un poco de lectura nada más. Miren, como metabolito secundario tengo la penicilina, que unidad comercial es antibiótico, cefalosporina, tetraciclina, ¿sí? La actinomicina, que es antitumoral, giberelina, que es regulador de crecimiento. Estas son unas fitohormonas. Pero entonces entendamos que son diversos los usos comerciales que se van a dar durante los procesos. Aquí tenemos un poco más. ¿Sí? Componente del medio, por ejemplo, cuando la glucosa es el sustrato, ayuda para el crecimiento o para la producción de penicilina, actinomicina, neomicina. En realidad bastante. La información que les enviaba en el PDF es bastante interesante y es bueno que la revisen porque sí nos va a separar muy bien sobre los tipos de sustratos, cómo actúan sobre todo los antibióticos en diferentes tipos de familias. En los alimentos también. En los alimentos sí tenemos gran variedad. Los microorganismos van a tener diferentes aspectos, pero los aspectos para tomar en cuenta es que van a ser como productores de alimentos. Vamos a tener los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos y también como agentes que genera diferentes situaciones. Una, que reduce la capacidad de supervivencia de especies bacterianas indeseables. Muchas bacterias no resisten los pHs ácidos, viven en pHs un poco neutros, pero estas no, estas bacterias acidolácticas acidifican el medio, y cuando acidifican el medio, muchas de las bacterias contaminantes van a desaparecer. La acumulación de ácidos orgánicos de cadena corta en el alimento generan un efecto antibacteriano y van a conferir un sabor agradable. Ese es otro de los beneficios de las bacterias lácticas, y también se acumulan compuestos antibacterianos y con eso disminuyen la carga microbiana. Entonces por ahí es doblemente favorable. Incrementa el deterioro del alimento, entonces ya es un daño que se recibe aquí, ¿sí? Nosotros entendemos una población heterogénea de microorganismos, el que utiliza mejor o es aquel que tiene las mejores condiciones de supervivencia en el tipo de alimento. Hay algunos organismos que van a crecer de repente sobre carnes y algunos otros van a crecer sobre vegetales de mejor forma. En todos los organismos, como factores intrínsecos, van a derivar de la composición del alimento. Por ejemplo, la miel. La miel es un alimento que si yo lo dejo fuera del refrigerador y lo dejo abierto y lo dejo donde hay gran carga microbiana, entonces tampoco va a verse o va a deteriorarse tan rápido. Entonces es porque por el tipo de sustrato que estoy utilizando, ¿no? Algunos también debido a tratamientos tecnológicos, porque modifican la flora intestinal como consecuencia del proceso del alimento. Es decir, voy a hacer yo que ese alimento por procesos tecnológicos tenga un poco más de tiempo, tenga un poco más de duración. Y eso es lo que nos ayuda. Otros factores como el ambiente que rodea el alimento, si hay condiciones asépticas, una cosa es tener un alimento en una congeladora, otra cosa es tener el alimento fuera. O algunos otros factores, de repente las relaciones que hay entre los microorganismos como consecuencia de los anteriores. Vuelvo a repetir, si yo le doy unas condiciones de frío, voy a disminuir mucho la cantidad de microorganismos que pueden afectar
este alimento. Y cuando hablamos de microorganismos patógenos, vamos a hablar de infecciones alimentarias. Aquí hay por dos tipos. Cuando es infección alimentaria es porque el microorganismo que tiene el alimento, tiene el microorganismo. Puede ser el microorganismo lo consume, entonces yo puedo hablar de una infección. Mientras que la intoxicación es por las toxinas que produce el microorganismo. Por ejemplo, si yo voy y tengo un alimento que no ha sido muy bien preparado, entonces tengo Escherichia coli, comí el alimento y me genera una infección, y la infección la reconozco por la fiebre. Mientras que la intoxicación es por una toxina, por ejemplo, Clostridium botulinum. Produce la toxina botulinum, y esta de acá sí no la voy a evidenciar por una fiebre, sino por un shock rápido nada más de intoxicación. En cualquiera de los dos casos, para que el microorganismo, es necesario que el microorganismo, para que pueda producir la intoxicación o la infección, tenga un número muy grande para colonizar el intestino. Deben ser más o menos, como mínimo, unas 10.000 unidades formadoras de colonias. Cuando hablamos de intoxicación debe tener gran cantidad de toxinas que puedan intoxicar el intestino, y las cantidades tienen que ser muy significativas. Si en caso de repente yo ingerí, pero es un microorganismo y ese no tuvo capacidad de desarrollarse, entonces no voy a desarrollar ninguna enfermedad. Y lo mismo con las toxinas, ¿no? Factores que afectan el crecimiento bacteriano en alimentos, también como en las levaduras, tenemos que hablar de la temperatura, ¿sí? Entre 0 y 10 grados, los higrófilos nada más crecen. Cuando hablamos de -2 a -10 o -70, -80, detiene el crecimiento, y hay algunos que sí van a tener un crecimiento óptico superior a los 45 o 60 grados, que son los termófilos. Eso también va a disminuir la proliferación de microorganismos. Un ejemplo muy típico que siempre hablamos, y eso se va a dar por ósmosis. Cuando yo tengo un vegetal como el tomate y le agrego sal, lo que hago yo es una deshidratación, el agua tiende a salir del tomate. Entonces, cuando ese tomate, o cuando tiende a tener menos agua, una menor cantidad de agua, entonces al no tener agua, los microorganismos no van a poder desarrollarse ahí. Sabemos que toda célula, para que pueda realizar su metabolismo, tiene que ser en presencia de agua. Si yo reduzco la cantidad de agua, no voy a permitir crecimiento o desarrollo. Entonces, la actividad de agua reducida es otro de los factores que también afectan el crecimiento bacteriano. El pH y la acidez también, el potencial redox, los gases, sí, todos esos son factores que van a ayudar tanto o al aumento o a la reducción de microorganismos en los alimentos. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos hablar de aplicaciones biotecnológicas, la leche y sus derivados. Por ejemplo, la leche, sabemos, no es el producto fresco que se extrae de las vacas. Esta tiene agua, materia grasa, lactosa, proteínas, minerales, vitaminas, enzimas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la leche? Que nosotros entendemos que esa acaba de tener algunos derivados. Por ejemplo, con la leche yo puedo obtener yogur, puedo obtener queso, pero no lo hago solo, sino gracias a algunas bacterias ácido lácticas, ¿sí? Las características de estas bacterias son gram-positivas inmóviles, no esporulantes, anaerobias facultativas, microaerófilas, es decir, mínima cantidad de oxígeno, pueden ser mesófilos, termófilos, ahí varía el pH óptimo, 4 y 4.5, ¿sí? Del género que tenemos, los Streptococcus, homofermentativa. Cuando hablamos de homofermentativa es un solo proceso de fermentación, mientras que en leuconoso hablamos de heterofermentativa, es decir, voy a tener dos líneas y cada una de estas puede producir un metabolito primario y la segunda línea un metabolito secundario. Entonces, aquí sí hay que entender que definitivamente las bacterias acidolácticas cambian, van a modificar la leche, como en este caso, o alguno de sus derivados. ¿Son los únicos? Claro que no, hay varios más, pero siempre es bueno que los estemos manejando de forma adecuada. La carga microbiana de la leche, generalmente, por ejemplo, vienen ya los microorganismos del interior de la ubre, de la leche, en los pezones, en los equipos de ordeño, ¿sí? Cuando hay deficiente de limpieza, de la conservación y transporte. Entonces,
todo eso puede alterar o puede dañar a la leche fresca, como la queremos nosotros, ¿sí? Por eso es que tiene siempre que tener un proceso de pasteurización, proceso térmico a líquido con el objeto de reducir los agentes patógenos. Temperatura de unos 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que puedo obtener con mis derivados de la leche? El yogur, ¿sí? Microorganismos iniciadores son homofermentativos, bacterias acidolácticas, por ejemplo, como Lactobacillus delbrueckii. Lo que hace es acidifica el medio y es responsable del sabor y aroma del producto. Y también Streptococcus salivarius, que acidifica el medio y genera ácido láctico, ¿sí? La leche aporte de valina y caseína, por lo que lo aprovecha muy bien Lactobacillus delbrueckii, y el pH favorece a Streptococcus salivarius para que estos puedan crecer. Comienza la fermentación láctica y acidificación de la leche. Entonces aumenta la acidez por la acumulación de ácido láctico, y este pH favorece nuevamente a Lactobacillus delbrueckii. El pH de 4.6 y genera una mayor aglomeración de la caseína, que va a ser un aminoácido, y entonces forman el yogur como deseamos. Ese es uno de los muchos derivados que va a tener la leche. Para los quesos, por ejemplo, hablamos nosotros de una coagulación mixta primero y una coagulación láctica para quesos blandos, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de coagulación es que la leche, que es líquida, tiende a solidificarse un poco. Entonces, la concentración de la materia seca de la leche se va a dar por coagulación, ¿sí? Luego se deshidrata y entonces se forma lo que generalmente conocemos como el suero del queso, del suero de la leche. Entonces, este tiende a liberarse. Lo que queremos nosotros es básicamente solidificar. Entonces, aquí estamos reduciendo. En el suero se pierde mucha agua y es uno de los factores que evita que haya un mayor crecimiento de microorganismos. Luego ya se va a dar el moldeado y prensado del queso, se da el queso fresco, luego se le agrega la sal, y con la sal disminuye la concentración de agua, como ya lo habíamos mencionado, y eso controla muy bien el crecimiento microbiano. Si nos damos cuenta, no es un proceso del otro mundo, pero sí tenemos que saber cómo o por qué se utiliza, ¿sí? La sal es fácil. La sal deshidrata la célula, pierdes agua, y cuando pierdes agua, los microorganismos no se van a desarrollar. Y finalmente la maduración. Cuando queremos conservar de repente frutas, hortalizas, y no solo eso, sino también algunos tipos de repente de productos de desecho, entre comillas, que ya no los utilizamos para algunas actividades, entonces sí se van a conservar bien en los hilos que vamos a ver. Por ejemplo, acá, si queremos conservar frutas y hortalizas, el repollo, por ejemplo, lo acondicionamos, lo picamos y le agregamos sal. Una vez que le agregamos sal, se extrae el agua, favorece la fermentación láctica, contribuye al sabor, aroma, el ácido láctico le da ese sabor, y entonces eso genera que haya una menor cantidad de microorganismos contaminantes. Se mezcla, se prensa, se fermenta, Leuconostomus enteroides y Lactobacillus brevis, se le da un tratamiento térmico y listo. Yo ya tengo mi chucrut, que es el empaque que voy esterilizado, con mis frutas, hortalizas o verduras, pero que ya están conservadas y con un agradable sabor. Ya como para terminar, vamos a hablar del ensilaje, ¿sí? Se puede hacer con el heno, es la deshidratación del forraje, es decir, es el 14-15% de humedad para inhibir el crecimiento microbiano. Entonces hablamos aquí de vegetales muchas veces, ¿sí? De hojas, de forraje, literalmente, pero que le reducimos la cantidad de agua nada más. Entonces, cuando se reduce el porcentaje de agua, entendemos nosotros que también se induce a que el crecimiento microbiano también se detenga, ¿sí? Los hilos son la técnica de conservación del forraje que está en estado húmedo, ¿sí? Donde hay humedad deberían crecer muchos microorganismos. Pero ¿qué ocurre aquí? Hay una inhibición de procesos enzimáticos y microbianos no deseados. ¿Por qué? Porque aquí ocurre fermentación láctica, y donde hay fermentación láctica hay disminución de pH, y donde disminuyo el pH yo no voy a tener carga microbiana, y así voy a conservar por mucho tiempo más mi producto, ¿sí? Dependiendo del tipo de forraje, me dice, determina el momento óptimo para la confección del silo, un mayor volumen de hectárea y calidad nutricional. Un 30-35% de materia seca y por lo menos 6 a 12% de carbohidratos asegura fermentación láctica. Esas son las concentraciones adecuadas.
Posteriormente se corta y se va a aplicar simultáneamente. No se pide que sea tan grande porque eso le va a perjudicar a la alimentación del rumiante, y tampoco demasiado pequeño porque va a provocar trastornos, ¿sí? Básicamente estamos viendo otro uso que podría tener muy fácilmente, que podríamos utilizar los microorganismos para otro tipo de industria como es la ganadera. ¿Sí? Sobre la acción de los microorganismos, actúan bacterias como Klebsiella y Acetobacter. Esas convierten los hidratos de carbono en ácido acético y CO2. La temperatura es de 4 a 6 grados por encima de la del ambiente, ¿sí? Basta con eso nada más. Las bacterias anaeróbicas van a producir ácido láctico por pH debajo de 5, inhibiendo el crecimiento de bacterias acéticas, es una segunda parte. Y entre las 24 y 48 horas ya se desarrollan el leuconosto y el Streptococcus, que fermentan azúcares en ácido láctico. Ahí disminuye el pH rápidamente. Entre el tercer y quinto día se desarrollan lactobacillus y pediococcus, generan más cantidades de ácido láctico. Entre el día 17 al 21 ya se produce la mayor cantidad de ácido láctico, que provoca una disminución de pH a valores de 4,2, y por resultado tienes que en el silo el forraje se conserva con un excelente control nutritivo. Entonces, si quisiéramos resumir de todo lo que hemos hablado hoy día, nos vamos a dar cuenta que los microorganismos intervienen muchísimo, tanto en la ingeniería genética, en la biotecnología, en la producción de alimentos, en la conservación, en la ganadería, en la farmacia, en la medicina. Existen muchísimas variantes que podemos utilizar. El tema es sumamente amplio, así que hay algunas lecturas adicionales que se les ha dejado sobre los procesos en sí bioquímicamente, qué es lo que ocurre para la producción de ácido láctico, las diferentes rutas metabólicas que vamos a obtener. Es una información adicional que ya se les ha dejado. Sí tengo algunos datos adicionales también por enviarles, y también lo concerniente a la cuarta semana, que ya van a ser, que va a estar sobre bioremediación, ¿sí? De ambientes, de medio ambiente. Hay también una parte muy específica que es sobre tratamiento de aguas residuales, que sí me interesa que la podamos conocer. Entonces ya estos temas nos corresponden para la siguiente semana, y nosotros vamos a estar siempre prestos a cualquier consulta que ustedes tengan que realizar para poder absorberla, ¿sí? Por hoy ha sido todo, ya nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.